Lunes 18 de mayo del 2026. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en manos de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz, la fuerza, el don que viene del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos del 11 al 15. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 15, versículos del 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga más aún. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra con la cual nos alimentas en este día. Venimos escuchando el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo estos hombres llenos de Espíritu Santo van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando la palabra de Dios, predicando por todas partes, expandiendo el cristianismo. Todos los que abrían el oído, el corazón, se hacían bautizar. La palabra de Dios va avanzando. Dice el apóstol Pablo: la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y también dice en otro lugar: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no predico el evangelio. Y añade el apóstol Pablo: ¿cómo creerán si nadie les anuncia? ¿Cómo se adherirán
a la fe en Cristo Jesús si nadie les predica. Por eso nosotros no nos podemos cansar de llevar la palabra de Dios todos los días. Que esta palabra resuene fuertemente en los corazones y en los oídos de aquellos que se están abriendo a la fe. Muchas personas, cuando escuchan el mensaje de la palabra, allá en su interior empieza a resonar una voz. El Espíritu Santo empieza a hablar al corazón. Y qué bueno es cuando el corazón habla al corazón, cuando Cristo habla a lo profundo de cada uno de nosotros y somos valientes y somos capaces de corresponder a esa llamada de amor. El Evangelio, como nos lo recordó el Papa Francisco, es una alegría, es una buena noticia que tenemos que llevar todos los días a todas las personas. Recuerden, hermanos, que esta predicación, esta evangelización ha de llegar hasta los confines de la tierra. El Señor dice a sus apóstoles: haced discípulos míos, a todos los hombres, a todas las mujeres, háganlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todos vengan, que todos conozcan que yo estoy vivo. Tú y yo hemos recibido una unción, una gracia, un don de Dios para poder predicar, para poder evangelizar. Unos quizás en mayor medida que otros, quizás no todos sean como Santo Domingo de Guzmán, como la Madre Teresa de Calcuta, grandes evangelizadores como San Juan Pablo II, pero sí todos tenemos el deber de evangelizar, de predicar. De esto da testimonio la primera lectura del día de hoy, porque es que los apóstoles, sobre todo Pablo y Bernabé, iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando la palabra. El Espíritu Santo los iba guiando, los iba impulsando, y dice la Escritura que llegaron a Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Los apóstoles van buscando esos lugares, esos sitios donde uno puede encontrarse con Dios. Hay lugares especiales para la oración. En todos los pueblos, en todas las comunidades, hay una capilla, hay una gruta de la Virgen, hay un lugar donde se ha puesto una imagen, hay cerros donde hay una cruz. Todos esos son lugares de oración marcados por la gracia de Dios para uno encontrarse con Dios. Lo más importante, mis hermanos, es buscar al Señor en el sagrario, en el tabernáculo. Pero hay lugares donde no hay templos con la presencia viva y real de Jesús Eucaristía. Entonces usted puede construir un lugar de oración. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica habla del rincón de la oración, ese pequeño oratorio que debe existir en todas las casas, en todas las familias, donde hay el crucifijo, la palabra de Dios, una imagen de la Virgen, de un santo de devoción. Esos lugares son importantes, hermanos. Lo llama el Catecismo el rincón de la oración. Qué bueno que tú tengas en tu casa ese altar, ese lugar dedicado a la oración, y que allí tengas un rosario a la mano, una camándula para rezar a la Virgen María, también para hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Nosotros tenemos que llenar los lugares de mucha oración. Dice la palabra de Dios: mi casa será llamada casa de oración. ¿Y cómo es que mi casa empieza a llamarse casa de oración? Porque yo oro, yo lleno los lugares de oración. Y Pablo va a buscar ese lugar de oración, pero al parecer no lo encontraron. Y dice: nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Varias personas habían llegado a ese lugar. Ellos estaban convocando para la oración. Una de ellas, que se llamaba Lidia, era natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Estaba escuchando. Miren la importancia de predicar. Siempre, hermanos, en todas partes, en toda ciudad, en todo lugar, vamos a encontrar personas deseosas de encontrarse con Dios, pero que necesitan que alguien les predique, que alguien les anuncie, que alguien les marque el camino. Hay mucha gente que dice: Padre, hace tanto tiempo estaba esperando esta oportunidad, este retiro espiritual, este grupo de oración, esta experiencia de fe. Estaba esperando y se dio. Gracias. Eso es lindo escucharlo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque queda constatado
de que Dios sigue llamando, de que Dios sigue convocando, de que Dios está preparando muchos corazones para que luego, cuando se les predique la palabra, se les encienda el don de la fe, se hagan bautizar y empiecen a seguir al Señor. Pero tenemos el deber de predicar y de anunciar. Pablo estaba predicando y esta mujer Lidia estaba escuchando. Ella abrió el oído interior y dice la palabra, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Ella escuchaba y Dios trabajaba en el corazón. De allí la gran importancia de sacar tiempo para escuchar la palabra. Gracias a todos los que sacan este espacio, que tienen paciencia para todos los días escuchar la predicación. Gracias a todos los que comparten esta evangelización. Gracias a todos los que difunden esta palabra. Gracias, hermanos, porque esto es obra del Dios amoroso que quiere tocar dentro de nuestros corazones. Y son muchas las personas las que se van abriendo al don, pero hace falta que alguien les anuncie, que alguien les predique. Dice que se bautizó con toda su familia. Esta mujer fue ocasión de salvación para toda la familia. Es hermoso escuchar este testimonio, porque si tú que estás escuchando esta palabra escuchas, abres el corazón, Dios trabaja en ti, serás salvo tú y toda tu casa. Cuando uno de la familia le abre la puerta al Señor, es suficiente para él entrar y transformar todo lo que hay en esa casa, en esa familia. Pero es necesario que por lo menos uno le abra el corazón. Dice el Señor en su palabra a través del apóstol, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. La promesa vale también para nosotros, vale para sus hijos, vale para su esposa, para su esposo. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, abres la puerta de la bendición para tu familia, como sucedió en esta primera lectura del día de hoy. Y dice el apóstol, y nos invitó y le dijo al apóstol lo siguiente, si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Uno se encuentra con personas que son insistentes. Padre, ¿cuándo va a ir a mi casa? ¿Cuándo me va a visitar? ¿Cuándo va a ir para que compartamos un almuerzo? Eso es bonito, hermanos. Y es la insistencia de las personas, uno en medio de las ocupaciones, pero una persona le dice, yo quiero que vayas a mi casa. Pues uno termina diciendo, ¿será que el Señor quiere que uno llegue hasta ese hogar? Y dice el apóstol, y nos obligó a aceptar. Sí, esta experiencia la vivimos nosotros, los sacerdotes, los misioneros, los evangelizadores. Hay personas que dicen, no, es que usted tiene que ir a mi casa, usted tiene que llegar a mi hogar. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo preparado para esa familia. Nos obligó a aceptar. Ellos no querían, pero esta mujer quedó tan impregnada de la gracia de Dios, quedó tan entusiasmada que dijo, no, es que ustedes tienen que ir. Y terminaron yendo a hospedarse en casa de Lidia. Qué bueno es abrirle el corazón a Dios, qué bueno es dejar que el Espíritu Santo actúe. Por eso todos tenemos que estar abiertos, dispuestos, lo que Dios quiera. Cuando Dios quiera, de la forma que a Dios le parezca mejor, no es en nuestros tiempos, no es según nuestros criterios, es según los criterios del Señor. El Evangelio que escuchamos en el día de hoy es tomado de San Juan en el capítulo 15, ya terminando el 15 y empezando el 16. Y Jesús dice a sus discípulos, cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hermanos, todos estos días nos estamos ya preparando, disponiendo para Pentecostés. Jesús nos está hablando del Paráclito, del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo que todos nosotros necesitamos y debemos anhelar en nuestro corazón. Y cuando venga el Espíritu Santo, dice Jesús, Él dará testimonio de mí. Una de las obras más grandes del Espíritu Santo, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es que Él viene a confirmar y a ratificar, a dar testimonio desde dentro de que todo lo que Jesús nos ha dicho es verdad. Nosotros, los predicadores, los evangelizadores, predicamos a los oídos de las personas. El Espíritu Santo
predica al corazón. Y por eso cuando el Espíritu Santo es el predicador, el que da testimonio desde dentro, uno se convence. Las palabras, hermano, son importantes, son necesarias, pero es más importante que el Espíritu Santo hable. Por eso tenemos que pedirlo constantemente. Tú quizás le predicas a tus hijos, le predicas a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, quizás le predicas a tu papá, a tu mamá, le predicas a los vecinos, pero muchas veces te frustras porque esas personas no te escuchan. Por eso es importante, antes que predicar, orar por esas personas para que el Espíritu Santo disponga el corazón, preparar el terreno con oración. Oremos primero por las personas que luego vamos a evangelizar con palabras. Primero, pidámosle al Espíritu Santo que empiece a trabajar en esos corazones, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Desde dentro del corazón de cada uno de nosotros. Como decía la primera lectura, el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Si el Señor no abre el corazón desde dentro, la palabra predicada desde fuera no entra, no cala en el corazón. Por eso, predicación y oración son dos realidades fundamentales de una iglesia misionera, de una iglesia evangelizadora. No hay anuncio del Evangelio auténtico si primero no hay preparación desde la oración. Por eso la intercesión y la predicación van de la mano. No podemos descuidar ni una ni la otra forma. Las dos son necesarias. Y esta técnica, hermanos, hemos de aplicarla en nuestra casa, en nuestra familia. Tu mamá, tu papá, ora mucho por tus hijos, ora mucho por la conversión de ellos, para que el Espíritu Santo toque sus corazones. De lo contrario, la palabra la pueden escuchar, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Cuando el Espíritu Santo está hablando al corazón, cuando el Espíritu Santo toca el corazón, se escucha la palabra e inmediatamente baja y se queda con nosotros. Es ahí donde se da el don de la fe, la apertura a la palabra, y uno empieza a obedecerle la santa y divina palabra. Dice Jesús, y también vosotros daréis testimonio. El Espíritu Santo da testimonio, pero también nosotros, sus discípulos, hemos de dar testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Y dice el Señor algo importante, los excomulgarán de la sinagoga, más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Jesús les está advirtiendo del sufrimiento que van a tener que pasar como consecuencia de dar testimonio de Él. Pero les dice, yo les advierto con antelación para que cuando suceda no se escandalicen. Los van a expulsar de las sinagogas, les van a dar muerte pensando que están dando culto a Dios. Todo esto se cumplió y todo esto se sigue cumpliendo, hermanos. Por eso hay personas que sufren tanto por el nombre del Señor. Y dice Jesús, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. El que nos maltrata por defender la fe, por evangelizar, es porque no conoce a Dios. Y hay que tener consideración con esas personas. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. El Señor nos va preparando, nos va advirtiendo. Por eso es importante escuchar la palabra todos los días, porque el Señor nos va preparando para lo que viene más adelante. Hermanos, hoy lunes 18 de mayo a las 7 de la noche iniciamos con la ayuda de Dios nuestro curso, nuestra preparación para ser adoradores eucarísticos, para conocer más de cerca a Jesús Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, aquel que es fuente y culmen cristiana. Si tú amas a Jesús y no has profundizado todavía en la Eucaristía, te aliento y te motivo para que esta noche compartamos juntos ese espacio de meditación de catequesis. Vamos a tener 3 catequesis por semana, 3 encuentros, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora de Colombia. Si alguien dice, padre, yo a esa hora ya tengo un compromiso, no importa. Luego te conectas en otro espacio, pero vamos a consagrarnos
Vamos a prepararnos para convertirnos en adoradores del Santísimo Sacramento. Es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo, seguirlo y no servirle. Por eso el objetivo es conocer a Jesús, amar a Jesús y servirle a través de la adoración. Qué bueno, hermanos, que se motiven para que tengamos este encuentro con Jesús Eucaristía. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.